La vida es un campo de batalla silencioso, donde los mayores desafíos que enfrentamos no son externos, sino internos. Son las cuestiones que nunca formulamos, los temores que nos consumen en silencio y los dolores no expresados que nos afligen en las madrugadas solitarias. Cada día es una oportunidad para confrontarnos con nuestra propia verdad. Pero ¿quiénes somos realmente cuando dejamos de seguir las expectativas impuestas? ¿Qué quedaría de nosotros si dejáramos de ser quienes los demás esperan que seamos? La existencia, en su esencia más cruda, está en cada decisión tomada frente al abismo de la duda. Sartre nos enseña que la vida no tiene un sentido dado y que somos responsables de crear nuestra propia verdad. Una verdad que se construye con cada respiración, con cada momento de elección, y que, al tomarla, nos convertimos en libres. Pero, ¿realmente estamos preparados para esa libertad? ¿O continuaremos, como marionetas, bailando al sonido de las cuerdas que nosotros mismos alimentamos? La filosofía de Sartre no viene para dar respuestas fáciles. No se preocupa por confortar los corazones afligidos, sino en cuestionar sus fundamentos. El vacío existencial que él propone no es algo que debamos evitar, sino la condición natural de nuestra libertad. La verdadera transformación ocurre cuando miramos ese vacío, no con miedo, sino con el coraje de abrazarlo. Somos, al fin y al cabo, los responsables de las decisiones que tomamos. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente tomamos nuestras propias decisiones? ¿Cuántos son los que se entregan a la vida sin comprender que, al someterse al flujo de lo que debe ser, renuncian a la auténtica individualidad? Sartre nos obliga a confrontar nuestra propia alienación, aquella que nos hace aceptar realidades que no elegimos. ¿Y qué pasa cuando decidimos dejar de huir? Cuando decidimos mirar hacia adentro, sin adornos, sin máscaras. Y sin embargo, el miedo persiste. El miedo de ver lo que está oculto en nuestro interior. El miedo de enfrentarnos a la verdad desnuda que tememos afrontar. Sartre nos desafía justamente a ir más allá del miedo. Nos provoca a ver lo que hay detrás de las convenciones, de los valores impuestos, de las certezas que, en realidad, son frágiles como una casa construida sobre arena. La libertad llega, paradójicamente, cuando confrontamos nuestra propia fragilidad, al aceptar que ya no hay refugio en las falsas seguridades. Cuando miramos directamente al caos de nuestra existencia, no como algo que temer, sino como el terreno fértil donde finalmente podemos crecer, entonces encontramos la verdadera fuerza. Somos forjados en el fuego de nuestra propia angustia existencial. Solo al abrazar nuestra vulnerabilidad podemos volvernos inmunes al miedo que nos paraliza. Y, en última instancia, ¿no es eso lo que realmente buscamos? La fuerza para actuar a pesar del miedo, el coraje para vivir plenamente, sin excusas, sin promesas vacías. Cada desafío, entonces, se convierte no solo en una prueba, sino en una oportunidad sagrada de reinvención. Sartre nos alerta. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas conscientemente, sin delegar nuestra responsabilidad a algo externo. La vida no está hecha de soluciones preconfiguradas, de respuestas simples y directas. Está hecha de elecciones constantes, de momentos de ruptura en los que estamos obligados a decidir, no con base en miedos pasados, sino en un presente vivo y palpitante. Cada paso que damos en el camino de la autocomprensión es un paso que nos separa de la conformidad y nos acerca a nuestra verdadera naturaleza. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por ello? ¿Estaremos dispuestos a mirar la verdad a la cara y aceptar la responsabilidad por todo lo que somos y hacemos? El viaje, por lo tanto, no se trata solo de aprender a superar los desafíos. Se trata de abrazar cada uno de ellos como una expresión de nuestra propia libertad y potencial. Sartre nos desafía a ser los arquitectos de nuestro destino, a moldear la realidad con nuestras propias manos, con valentía, con visión. La resistencia, la duda, el dolor, todos son aliados en este proceso de transformación. Y, a medida que la verdad se revela, comenzamos a darnos cuenta de que la vida no es algo que nos sucede, sino algo que nosotros hacemos que suceda.
Cada sufrimiento se convierte en un portal, cada dificultad en un escalón hacia la libertad. El desafío, entonces, no es evitar el sufrimiento, sino saber cómo usarlo para moldear el ser que deseamos ser. ¿Qué sucedería si, en lugar de huir de los desafíos, decidiéramos usarlos como materia prima para nuestra propia revolución interna? ¿Y si el dolor que has evitado toda tu vida no era un castigo, sino una puerta? ¿Y si los desafíos que te desgarraron en silencio no eran errores del destino, sino llamadas a despertar? Escucha con cuidado, porque no es casualidad que estés aquí. Hay una fuerza que ha estado golpeando desde dentro, sin palabras, sin promesas. Algo que arde, que no se nombra, pero insiste. Has sentido el vacío, lo has escondido, lo has maquillado con hábitos, con rutinas, con oraciones repetidas que nunca llegaron a tocarte realmente. Pero el vacío no desaparece, porque no ha venido a destruirte. Ha venido a mostrarte lo que realmente eres. Cuando todo lo demás se cae. Nadie habla de esto. Nadie te dice que el dolor puede ser una verdad disfrazada. Que perderlo todo a veces no es el final, sino el comienzo brutal de algo que solo puede nacer entre ruinas. Jean-Paul Sartre no vino a darte respuestas dulces. Él vino a arrancarte las vendas con las que has cubierto tu alma durante décadas, porque vivir sin enfrentar el absurdo, sin dialogar con la angustia, es vivir dormido. Y tú, aunque no lo sepas, llevas demasiado tiempo dormido. Te acostumbraste al silencio, te hiciste amigo del miedo. Pero hay una pregunta que ya no puedes evitar. ¿Cuánto de lo que eres fue elegido por ti? La libertad que Sartre predicaba no es una bandera, es una herida. Es el peso insoportable de saber que no hay excusas, que todo, sí, todo, lo que vives, lo que aceptas, lo que repites, es una elección tuya. Incluso cuando crees que no eliges, estás eligiendo. Incluso tu resignación es un acto de creación. Y ahí empieza la tragedia, pero también el milagro. Porque si lo que vives te duele, también puedes deshacerlo, pero no será fácil. Tendrás que entrar donde siempre huiste. Tendrás que mirar a los ojos a esa parte de ti que fingías no ver. Y ella no te va a perdonar. Te va a gritar con furia. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Hay una rebelión silenciosa que está comenzando dentro de ti. No es rabia. Es el alma recordando quién era antes de acostumbrarse a perder. Es una memoria espiritual que no cabe en palabras, pero que se manifiesta como un temblor en el pecho cuando ya no puedes seguir fingiendo. Y ahí es donde empieza la filosofía de verdad. No en los libros, no en las frases, sino en el temblor. En ese instante en que te das cuenta de que todo lo que has vivido hasta ahora fue un prólogo y que la historia real está a punto de comenzar. ¿Estás listo para entrar en ella? ¿O seguirás viviendo como un actor que olvidó que todo era un escenario? Este no será un viaje cómodo. Este será un descenso, una bajada al sótano donde escondiste tus preguntas más peligrosas. Y Sartre no vendrá a darte la mano. Vendrá a mostrarte el espejo. Un espejo sin adornos. Uno que te exige mirarte como realmente eres, sin disfraces, sin justificaciones, sin el consuelo barato de los otros. Porque ahí, y solo ahí, empieza la posibilidad de una transformación real. ¿Y si todo lo que llamas problema fuera en realidad una oportunidad para decidir de nuevo? ¿Y si la vida que siempre soñaste aún estuviera esperándote detrás de una sola decisión que te has negado a tomar? ¿Y si lo que tú llamas fracaso fuera, en realidad, la única puerta honesta hacia tu autenticidad? ¿Y si el dolor que intentas silenciar no es el enemigo, sino el eco insistente de una parte de ti que se niega a morir en el silencio de lo no vivido? Lo que llamamos desafío muchas veces es solo la máscara de un llamado más profundo, la urgencia de nacer a uno mismo fuera de los papeles que nos han dado. Pero ¿quién eres tú sin esos roles? ¿Quién te queda cuando todo lo que creías necesario se derrumba? En esa caída, en ese temblor, es donde se revela el núcleo más crudo de la existencia. No lo que posees, no lo que haces,
sino lo que decides ser ante lo inevitable. Y eso es algo que nadie puede enseñarte. Tienes que sentirlo desgarrando por dentro. Tienes que elegirlo desde el abismo. Jean-Paul Sartre nos advirtió: estamos condenados a ser libres. Esa frase, lejos de ser una exaltación optimista, es un cuchillo filosófico que atraviesa la carne del autoengaño. Porque la libertad, la verdadera, no es cómoda, no es bonita, no es segura. La libertad implica responsabilidad radical. Implica aceptar que todo lo que vivimos, incluso lo que no elegimos directamente, se convierte en nuestro a través de la forma en que respondemos. No puedes escapar. No puedes esconderte detrás del destino, de tus traumas, de tus padres, de Dios. Tú decides. Y esa verdad, al principio, paraliza, luego purifica, luego transforma, pero solo si te atreves a mirarla sin parpadear. Porque cuando la existencia se vuelve insoportable, es precisamente ahí donde empieza a revelarse la verdad. No la verdad como idea, sino la verdad como herida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué repites ciertos errores, aún sabiendo que te destruirán? ¿Por qué te apegas a lo que ya ha muerto? ¿Por qué te justificas en nombre del amor, cuando en realidad se trata de miedo? Hay cadenas que no están hechas de hierro, sino de narrativas, y las narrativas son más difíciles de romper que cualquier prisión física. La filosofía de Sartre no vino a darte consuelo, vino a arder, a interrumpir, a rasgar los velos con los que has cubierto tu rostro para no verte tal como eres. Porque si realmente quieres superar los desafíos más profundos de la vida, no basta con entenderlos. Tienes que desmontar todo el teatro interior donde actúas cada día para sostener una identidad que ya no te pertenece. Tienes que traicionarte a ti mismo para ser fiel a lo que eres en lo más profundo. Pero cuidado, la lucidez también puede destruir. Hay un dolor que llega con la conciencia, y no todos están preparados para sostenerlo. Es más fácil seguir dormido, más cómodo culpar al mundo, más dulce creer que alguien vendrá a salvarte. Pero aquí no hay salvación ajena. Aquí no hay redención sin ruptura. La existencia, en la mirada sartriana, es una tela en blanco que sangra con cada decisión. Nadie escribe tu historia por ti. Y si tú no la escribes con la tinta de tu coraje, otros lo harán con la tinta de tus miedos. Cada vez que postergas, que huyes, que cedes, una parte de ti se disuelve en el anonimato. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir según las expectativas de un mundo que nunca se detendrá a escuchar el grito que cargas por dentro? La pregunta no es, ¿puedes? La verdadera pregunta es, ¿vas a seguir fingiendo que no sabes quién eres? Este no es un mensaje motivacional. No busca hacerte sentir bien. Busca hacerte sentir real. Sartre no era un predicador de esperanzas artificiales, sino un explorador de lo insoportable. Porque lo insoportable, cuando se abraza sin miedo, se convierte en poder. Y ese poder no se manifiesta en control, sino en autenticidad. La autenticidad no es algo que se alcanza. Es algo que se revela cuando te atreves a romper todos los pactos que hiciste contigo mismo para no sufrir. Es aquí, en esta atmósfera densa, donde tu espíritu empieza a despertar. No con respuestas, sino con preguntas que arden. ¿Quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser? ¿Qué parte de ti sigue viva debajo de todas tus renuncias? ¿Qué pasaría si hoy, justo hoy, eliges enfrentarte a ti mismo, sin máscaras, sin excusas, sin consuelos? Tal vez esa sea la única forma de empezar de nuevo. ¿Y si te dijera que todo lo que has llamado vida hasta ahora ha sido una representación? Un guión prestado, un papel asignado por voces que ni siquiera recuerdas. ¿Quién fue el primero en decirte quién eras? ¿Quién escribió sin tu permiso los bordes de tu identidad? Tal vez fueron tus padres, la escuela, la religión, la necesidad de ser amado. Tal vez fuiste tú mismo, en un intento desesperado por no ser rechazado. Pero ahora, hoy,
En este instante exacto, algo se está agrietando dentro de ti. No es debilidad, no es confusión. Es el despertar de una pregunta que llevas años esquivando. ¿Y si no fueras lo que has vivido, sino lo que aún no te has permitido ser? Sartre lo sabía. Por eso nos empujó sin compasión al centro del vacío. No como castigo, sino como revelación. Porque solo en el vacío existencial se revela la libertad radical. La nada no es el fin, es el umbral. El portal donde las ficciones mueren y la verdad comienza a susurrar. ¿La oyes? Es una voz sin palabras, un temblor detrás del estómago. Un eco que te persigue en los silencios largos. Has construido una vida de certezas, pero en el fondo sabes que algo está mal. Has alcanzado metas, pero no la paz. Has llenado agendas, pero no el alma. ¿Cuántas veces más vas a ignorar esa incomodidad sagrada que te recuerda que aún no has habitado tu existencia con todo el peso de tu verdad? No te lo enseñaron, pero la libertad asusta. Porque ser libre implica ser autor de tu historia. Y verdugo de tus excusas. No puedes responsabilizar al pasado por el presente que eliges cada día. No puedes seguir culpando a tus heridas para no avanzar. Cada vez que eliges quedarte donde ya no hay vida, estás firmando tu exilio voluntario del propósito. ¿Te das cuenta? Sartre no vino a tranquilizar tu conciencia. Vino a exponerla. A ponerla bajo una luz tan cruda que ya no puedas seguir ignorando lo que sabes desde hace años. Que algo en ti grita por un giro, por un fuego, por una ruptura. Pero has tenido miedo de decepcionar, de perder, de doler. Lo entiendo. Todos lo hemos tenido. Pero ¿cuánto más vas a pagar por seguir encajando? A veces el alma se enferma no por falta de amor, sino por exceso de concesiones. Has dicho que sí cuando querías gritar no. Has abrazado cuando tu cuerpo pedía distancia. Has sonreído mientras por dentro implorabas auxilio. ¿Por qué? Porque no sabías que eras libre. Porque confundiste bondad con sumisión, fe con pasividad, paz con conformismo. Y ahora estás aquí, ante un espejo sin marco, mirando los fragmentos de una vida que funcionaba, pero que nunca fue tuya. ¿Qué hacer con este dolor? Sartre te diría, úsalo, conviértelo en llama. Que tu angustia sea la materia prima de tu autenticidad. Que cada pregunta sin respuesta sea la fuerza que te obliga a caminar, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque los desafíos más difíciles no están allá afuera. Están en el centro exacto de tu alma, donde escondiste tus decisiones más cobardes. Y aquí viene lo más difícil. Nadie vendrá a rescatarte. No hay un salvador externo. No hay una fórmula secreta. La filosofía de Sartre no es una receta, es una confrontación. Y en esa confrontación solo hay dos caminos: el autoengaño o el renacimiento. Puedes seguir justificándote, puedes seguir repitiendo discursos de esperanza sin raíz, o puedes arder. Puedes permitir que esta verdad incómoda te arranque todas las máscaras, una por una, hasta que no quede más que tu esencia desnuda, temblorosa, pero viva. Porque solo así se supera lo insoportable, no huyendo, no negociando, sino enfrentándolo, con la desnudez del que ya no tiene nada que perder. Porque cuando ya no queda nada, todo es posible. ¿Has notado cómo el silencio pesa más en ciertas noches? Como si la oscuridad no estuviera afuera, sino adentro. Es en esos momentos donde ya no puedes mentirte. No hay ruido que distraiga, no hay voz que justifique. Solo estás tú y aquello que evitaste mirar durante años. En ese rincón callado donde vive tu verdad desnuda, surge una pregunta que no puedes acallar. ¿Cuánto de ti mismo has sacrificado para ser aceptado por otros? No hablo de errores ni de decisiones equivocadas. Hablo de aquello que no te atreviste a elegir. Hablo de las oportunidades que dejaste pasar por miedo a fallar, por terror a que te señalaran, por la necesidad constante de aprobación. Esa renuncia silenciosa, acumulada en años de autoabandono, es la herida más profunda que cargas. Y no sana sola. No se resuelve con frases bonitas ni oraciones mecánicas.
Se enfrenta o se pudre por dentro. Sartre nos enseñó que no hay naturaleza humana preestablecida. No venimos con un guión divino, con una esencia fija que debemos obedecer. Somos nosotros, en cada elección, quienes nos vamos haciendo. Pero esa libertad, tan gloriosa y temida a la vez, se convierte en peso cuando no la usamos con honestidad. Porque cada día que finges, cada sonrisa que regalas sin alma, cada relación que sostienes desde la culpa y no desde el amor, estás negando tu existencia. Y lo que se niega, duele. La evasión de la libertad también tiene su precio, el vacío. Ese que sientes cuando, a pesar de tenerlo todo, no tienes paz. Ese que susurra en la madrugada que hay algo en ti que todavía está dormido. ¿Cuántas veces más vas a posponer tu despertar? Hay un lugar sagrado dentro de ti, donde aún habita tu coraje original. Ese que tuviste de niño, cuando no te importaba fracasar, cuando reías sin filtro, cuando soñabas sin miedo. Ese niño no murió, está ahí, esperando que le devuelvas el permiso de existir. Porque superar los desafíos más difíciles de la vida no es solo resistir el dolor. Es reconectar con esa parte de ti que fue silenciada por el mundo, pero que nunca dejó de arder. Sartre lo entendía profundamente. Somos un proyecto en construcción, constante. Y cada día es una página en blanco que puedes llenar con autenticidad o con mentira. Pero el alma lo sabe, el cuerpo lo siente. Cuando no estás siendo fiel a ti mismo, algo se marchita, algo se retuerce, algo se muere lentamente por dentro. No es casualidad que estés escuchando esto ahora. El universo, el tiempo, Dios, llámalo, como quieras, ha tejido una sincronicidad perfecta para ponerte frente a esta verdad en el momento exacto. Porque estás al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. Y sabes cuál es. No necesitas más consejos. No necesitas más confirmaciones. Lo que necesitas es coraje. El coraje de mirar de frente el abismo y no retroceder. De soltar el personaje y abrazar al ser. De dejar de pedir permiso para vivir tu verdad. Porque nadie va a darte ese permiso, excepto tú. Y si no lo haces ahora, ¿cuándo? ¿Cuántas señales más vas a ignorar antes de que la vida te empuje con violencia hacia lo que tu alma lleva años susurrándote? Hay algo que Sartre repetía, que puede sonar como maldición, pero es bendición disfrazada. El hombre está condenado a ser libre, condenado, porque no puede escapar de sí mismo. Libre, porque siempre tiene la opción de cambiar. Esa es la paradoja. Esa es la promesa. Tú no eres lo que sufriste. No eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges hacer con eso. Puedes usar tu historia como excusa o como impulso. Puedes seguir justificando tus cadenas o romperlas. Pero lo cierto es que el momento es ahora. No hay mañana garantizado. No hay circunstancia perfecta. Hay un hoy lleno de dudas, sí, pero también de posibilidad. Y en ese hoy, el milagro es posible. No por magia, no por suerte, sino porque, en medio de tu fragilidad, puedes decidir empezar de nuevo. Y eso lo cambia todo. Y si es cierto lo que temes en el fondo, que ya perdiste demasiado tiempo, que hay errores que no se pueden borrar, que algunas puertas no volverán a abrirse jamás, entonces esta es la hora de mirar esos restos sin vergüenza, como quien se inclina ante un altar hecho de cenizas. Porque también en lo roto hay revelación, porque incluso lo que se quebró puede hablarnos, si tenemos el valor de escuchar. ¿Qué te está diciendo tu fracaso? ¿Qué aprendizaje escondido habita en ese dolor que te acompaña como sombra, fiel? No todo se trata de avanzar. A veces, el alma necesita detenerse a honrar lo que dolió. Necesita llorar lo que nunca se lloró. Necesita abrazar lo que fue para poder soltarlo. Sartre lo sabía. No hay identidad sin pasado, pero no hay destino si ese pasado se convierte en cárcel. Tú no eres lo que te pasó. Pero tampoco puedes ser libre si no decides integrar cada herida como parte de tu sagrada construcción. Te
¿Has preguntado alguna vez por qué a veces sentimos miedo de sanar? No miedo del dolor, eso ya lo conocemos, sino miedo del alivio. Miedo de volver a creer. Miedo de mirar hacia adelante sin el peso del resentimiento que nos protegía. Es que cuando soltamos el dolor, nos quedamos desnudos. Ya no hay excusas, ya no hay culpables a quienes apuntar. Y esa desnudez asusta, porque nos obliga a asumir el protagonismo de nuestra existencia. Sartre diría, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con lo que viviste? ¿Estás repitiendo los mismos patrones esperando resultados distintos? ¿Estás construyendo una vida que realmente te representa? ¿O solo estás sobreviviendo en la vida que otros diseñaron para ti? Tal vez nunca te lo dijeron, pero es válido cansarte. Es válido no poder más. Es válido detenerte a respirar, a gritar en silencio, a pedir ayuda aunque no sepas cómo. Porque hay un agotamiento que no es físico sino espiritual. Un cansancio que nace de estar permanentemente desconectado de uno mismo. Y cuando eso se instala, ni el descanso cura, ni el tiempo cicatriza, ni la oración surte efecto, si la pronuncias con el alma ausente. Este mensaje, este momento, esta pausa, no es casual. Es una grieta en tu realidad habitual, una oportunidad de volver a ti, de reconocerte, de reunir los pedazos de tu historia y decir, aunque no sé cómo, aunque tengo miedo, quiero volver a empezar. Quiero sentirme vivo otra vez. Quiero orar con el corazón abierto y no con fórmulas vacías. La vida, en su aparente crueldad, nos expone a pruebas que parecen injustas, pérdidas que no entendemos, caminos que se cierran justo cuando habíamos decidido avanzar, personas que se van sin aviso, promesas que se deshacen como humo, y en medio de ese caos, una voz interna, una voz que no grita, que no se impone, pero que insiste, que dice, todavía no terminó, todavía estás a tiempo. Esa es la voz que este video quiere despertar. Esa es la voz que Sartre intentaba describir cuando hablaba de la conciencia como testigo activo de nuestra libertad. Porque no se trata de que todo te salga bien. Se trata de no rendirte, de volver a mirarte al espejo y, aunque no reconozcas, lo que ves decirte, estoy aquí, no me fui, no me rendí, aún tengo algo que entregar. Y esa entrega es lo que te salvará, no una salvación mágica, sino una redención existencial. El momento sagrado en que decides dejar de huir de ti mismo, cuando dejas de esperar a que el mundo cambie para atreverte a cambiar tú. Cuando comprendes, en lo más profundo, que no necesitas ser perfecto para ser digno. Que no hay pecado, error ni caída que te excluya de la posibilidad de reconstruirte, porque cada vida tiene su hora exacta. Y esta es la tuya. No mañana. No cuando todo esté en su lugar. Aquí. Ahora. Frente a esta pantalla. Frente a este mensaje que no viene de mí, sino de un tiempo que te estaba buscando. Una palabra, que no es mía sino tuya, esperando ser escuchada. Respira. Quédate. Lo más importante, aún está por revelarse. ¿Qué pasa cuando una vida entera se construye en torno a lo que no dijimos? ¿Qué sucede cuando el alma se llena de gritos que nunca se atrevieron a salir? El cuerpo lo siente. El espíritu lo grita por dentro. Y aunque la rutina parezca normal, algo en ti empieza a morir en silencio. Porque no fuimos hechos para callar lo que nos quema por dentro. No fuimos creados para conformarnos con migajas de sentido, mientras el corazón clama por un significado más profundo. Hay verdades que, si no se expresan, se pudren por dentro. Hay heridas que, si no se nombran, se transforman en muros. Sartre no lo diría con palabras piadosas, pero su filosofía lo grita. Todo lo que no asumimos, nos posee. Todo lo que escondemos de nosotros mismos termina gobernando nuestras decisiones más sagradas. Y tal vez por eso te cuesta dormir. Tal vez por eso, incluso rodeado de personas, sientes un vacío que no entiendes. Porque no es la soledad externa lo que te pesa.
es la desconexión interna. Esa sensación de haber perdido el hilo invisible que unía tu vida con un propósito mayor. ¿En qué momento dejaste de escucharte? ¿En qué punto comenzaste a traicionarte en pequeñas decisiones, diarias, hasta que la suma de silencios se convirtió en un abismo? No hace falta un trauma gigantesco para perderse. A veces, basta con no elegir. Basta con postergar una vez más lo que tu alma te implora hacer. Y así pasa un día, y luego otro. Y cuando abres los ojos, ha pasado media vida. Pero ¿sabes qué? Es aún más brutal que haber perdido el rumbo. Haber dejado de buscarlo. Quizá pensaste que no era para ti. Que la plenitud, la paz, la certeza interior eran lujos espirituales reservados para otros. Quizá aceptaste que tu papel era simplemente resistir, sobrevivir, aguantar lo que venga con la mayor dignidad posible. Pero aquí es donde la voz de Sartre irrumpe como una espada. Tú eres el autor. Siempre fuiste, siempre serás. Y lo más escandaloso de esta verdad es que no hay cómo huir de ella. Incluso no decidir es decidir. Incluso rendirse es ejercer la libertad. Entonces, ¿qué estás escribiendo con tu vida ahora mismo? ¿Qué historia te estás contando todos los días? ¿Y a quién se la cuentas, si no es a ese niño herido que aún habita en tu interior, esperando que alguien lo mire y le diga, no estás solo? Esta vez no te abandonaré. Hay momentos en los que la vida nos encierra en un cuarto sin ventanas, donde no se ve salida, donde todo parece sin sentido. Pero es justo ahí donde nacen las oraciones más verdaderas. No las oraciones decoradas, de palabras perfectas, sino los gemidos del alma que ya no sabe cómo seguir, pero aún así decide clamar. Y en esa grieta, en ese susurro casi imperceptible, comienza la resurrección. Una resurrección que no depende de religión ni de dogmas, sino de presencia, de estar contigo mismo sin huir, de sostenerte mientras tiemblas, de no soltar tu mano, interna, aunque no sientas nada, porque a veces lo espiritual no se siente, a veces simplemente se elige. Y cuando eliges quedarte, cuando eliges no apagar el fuego interior por miedo a quemarte, el milagro comienza. Este video, esta palabra, no es casualidad. Es una llamada que viene desde tu propio futuro, desde ese tú que ya sanó, que ya comprendió, que ya cruzó el umbral. Y ese tú te está susurrando. No te detengas aquí. No te distraigas con lo superficial. Hay algo más para ti. Hay un propósito esperando ser descubierto. Pero no vendrá de fuera. Está en ti. Y es aquí, en este instante, donde todo puede cambiar. No porque alguien más lo haga por ti, sino porque tú decides mirar de frente la vida que llevas dentro. Porque tú eliges, por fin, decirte la verdad. Y esa verdad, aunque duela, será tu liberación. Queda mucho por revelar. Lo que viene después de esta pausa podría ser lo que tu alma ha esperado toda su vida. ¿Y si todo lo que viviste no fue un error, sino un espejo? ¿Y si los momentos de mayor oscuridad no fueron castigos, sino revelaciones disfrazadas? Piénsalo. ¿Qué parte de ti nació en medio del dolor? ¿Qué profundidad alcanzaste cuando ya no tenías nada que sostener excepto tu propia alma? El sufrimiento, ese maestro temido, no viene a destruirte, sino a arrancarte las máscaras que te enseñaron a usar. Porque mientras más te alejas de ti, más dura se vuelve la vida. Sartre lo intuyó con crudeza. El infierno no son los otros. El infierno es habitar una existencia que no has elegido conscientemente. El infierno es la rutina vacía, la resignación disimulada, la esperanza adormecida que ya no se atreve a soñar. Pero también hay una salida, y no es una salida hacia afuera. Es una bajada radical hacia lo más íntimo, una rendición sagrada al yo olvidado. Tal vez por eso sientes que algo invisible te llama. No puedes explicarlo con palabras. No es una emoción, no es una idea, no es un pensamiento. Es una vibración antigua, una especie de nostalgia de algo que nunca viviste, pero que sabes que te pertenece. Como si dentro de ti
hubiera un eco que repite tu verdadero nombre, no el que el mundo pronunció, sino el que fue escrito en el fuego antes de que nacieras. Ese eco te está llamando ahora, y si has llegado hasta aquí, no es casualidad, porque hay palabras que no aparecen en tu camino por accidente. Hay silencios que solo se rompen cuando el alma está lista para escucharse a sí misma sin filtros. ¿Lo estás? ¿Estás dispuesto a enfrentar no al mundo, sino a ti mismo? Porque eso es lo que realmente cambia todo. Cuando te atreves a mirarte sin disfraz, sin excusas, sin muros. Imagina por un momento que este preciso instante es una encrucijada espiritual. Un umbral invisible entre la vida vivida y la vida que aún no te has atrevido a comenzar. ¿Qué pasaría si dieras un paso al frente? ¿Qué pasaría si por primera vez, en lugar de huir del vacío, lo abrazaras? Sartre lo decía de forma brutal: estamos condenados a ser libres. Pero esa condena es también nuestra mayor redención, porque en esa libertad radical yace el poder de rehacernos, de reconstruir desde las cenizas una vida que sí tenga sentido. No sentido impuesto, no sentido heredado, un sentido que nazca de tus entrañas, de tu llanto, de tu fuego, de tu silencio más profundo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser verdaderamente tú? Porque esa es la gran paradoja. Creemos que el precio de cambiar es demasiado alto, pero nunca pensamos en el precio de quedarnos igual. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas veces te traicionaste a ti mismo por encajar, por no incomodar, por no hacer olas? Y sin embargo, el alma no olvida. El alma lleva la cuenta. Cada sí que diste cuando querías decir no. Cada sonrisa falsa que usaste como escudo. Cada vez que elegiste el silencio cuando tu verdad temblaba por salir. Pero ahora estás aquí, y hay algo en ti, lo sabes, que ya no puedes seguir igual. Hay una parte de ti que se está muriendo por nacer, y esa parte no vendrá con ruido, ni con espectáculo. Vendrá en forma de decisión. De una palabra apenas susurrada, basta. Basta de postergar el despertar. Basta de disimular el dolor. Basta de vivir por inercia, esperando que algo externo venga a rescatarte. Nadie vendrá. Porque el único capaz de sacarte de esa prisión eres tú. Y eso no es una condena. Es tu mayor poder. No hay manual. No hay camino trazado. Solo estás tú, tu historia, tus ruinas y tu promesa. Y desde ahí, desde lo más hondo, nacerá una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más sincera, más ligera, más ferozmente viva. Pero no será fácil. El alma tiene que atravesar su propio desierto. Tiene que renunciar a la comodidad de la máscara. Tiene que caminar descalza sobre la tierra de lo incierto. Y en ese proceso, perderá todo lo que no es real. Pero también, escucha bien, encontrará todo lo que nunca supo que le pertenecía. Y tú ya has comenzado ese camino. ¿Has sentido alguna vez que todo a tu alrededor sigue moviéndose, pero tú no? Como si el mundo girara, las estaciones cambiaran, las personas avanzaran, pero tu alma estuviera detenida en un punto invisible, en un rincón del tiempo que no se refleja en ningún reloj. ¿Y si ese estancamiento no fuera una maldición, sino un llamado? Jean-Paul Sartre no hablaba de destinos impuestos ni de mapas celestes prediseñados. Él hablaba de elección radical, de asumir el vértigo de una existencia sin excusas, sin guiones, sin muletas morales. Y en ese abismo, ese silencio crudo donde ya no puedes culpar a nadie más, ocurre el milagro. Porque no hay despertar sin caída. No hay redención sin una confrontación íntima con lo que más duele. Y tal vez todo lo que estás viviendo no sea un castigo, sino la preparación para recordar quién fuiste antes de olvidar. Porque no lo sabes, pero hay un momento exacto en la vida en que el alma grita desde el fondo de su exilio, no con palabras, no con lágrimas visibles, sino con un temblor sutil, como un suspiro que no llega a salir. Ese momento está ocurriendo ahora, no cuando termines este video.
no mañana. No cuando tengas respuestas, ahora. Porque lo que está en juego no es tu éxito, ni tu estatus, ni tu aceptación. Lo que está en juego eres tú. Y si no eliges ser tú mismo, alguien más elegirá por ti. Un sistema, una costumbre, un miedo heredado. Pero ya no puedes permitirlo. Hay una guerra silenciosa dentro de ti, entre lo que fuiste obligado a ser y lo que estás destinado a descubrir. Y esa guerra no se gana con fuerza, se gana con verdad. Con una verdad que no necesita gritar, porque su peso es tan grande que todo en ti se inclina ante ella. Estás a punto de cruzar una frontera invisible, una línea que separa al espectador del peregrino, al curioso del buscador, al sobreviviente del renacido. Pero no será una transición cómoda, porque todo lo falso en ti comenzará a romperse. Las creencias que antes te protegían, ahora te limitan. Los hábitos que antes te anestesiaban, ahora te asfixian. Las promesas que hiciste para complacer a otros, ahora son cadenas en tu alma. Y entonces, ¿vas a seguir ajustando tu corazón a un molde ajeno? ¿Vas a seguir ignorando la sed que arde en tu interior solo porque da miedo saciarla? Escúchame, no hay plenitud sin desobediencia. No hay paz sin atravesar la tempestad de lo no resuelto. Y lo no resuelto en ti está llamando con fuerza. No como una amenaza, sino como una invitación a volver. Pero no a tus rutinas, no a tus zonas de confort, no a los roles que aprendiste a representar para sobrevivir. Volver a ti, a lo esencial, a ese núcleo indestructible que el tiempo no ha podido borrar. Tal vez lo olvidaste, tal vez lo escondiste, tal vez incluso lo traicionaste, pero no se ha ido, está esperándote, en cada silencio, en cada madrugada sin consuelo, en cada lágrima que no supiste explicar. Porque hay algo en ti que no está roto. Nunca lo estuvo. Algo que te observa desde dentro, con infinita paciencia, como si supiera que un día, hoy, te atreverías a regresar. Ese regreso no será una celebración externa, será un parto silencioso, un renacimiento invisible, como el sol que sale lentamente después de una larga noche sin luna. Y ese sol ya ha comenzado a iluminar. Lo sientes, no del todo, no con claridad, pero hay una luz temblorosa en tu pecho, una pequeña llama que se niega a extinguirse. Tal vez no sepas qué hacer con ella, tal vez te parezca frágil, insuficiente, pero es todo lo que necesitas, porque esa chispa, esa fe minúscula, es la prueba de que aún estás vivo, y donde hay vida, hay posibilidad. Donde hay posibilidad, hay revolución, y donde hay revolución, hay libertad. No una libertad que te den, una libertad que tú reclamas con tus propias manos, con tu sudor, con tus decisiones, con tu silencio fecundo. Esa libertad comienza ahora, en el instante exacto en que decides no mirar más hacia afuera, sino hacia adentro. Porque el verdadero cambio, el único cambio real, no ocurre cuando el mundo te aplaude. Ocurre cuando tu alma, por fin, deja de gritar y comienza a respirar. Hay silencios que no son vacíos, sino plenitudes en expansión. Cuando la última palabra se ha dicho, cuando la última certeza se derrumba, queda algo que no puede ser nombrado, una vibración que te envuelve como un eco ancestral. Ahora, lo sabes, no estás roto, estabas dormido, no estabas perdido, estabas escondido detrás de todas las máscaras que creíste necesarias para ser amado. Pero ese amor real, ese que nace sin condición ni forma, solo aparece cuando todo lo falso se ha desvanecido. ¿Lo sentiste? Fue esa punzada leve en el pecho, ese suspiro que no buscó aire sino verdad. Es el alma recordando su origen. Y recordar es volver a ser. Todo en ti ha sido atravesado. Tus preguntas, tus miedos, tus resistencias. Como un río que no pide permiso para fluir, esta experiencia te ha desbordado desde adentro. Pero no para destruirte,
sino para mostrarte que puedes sostener la corriente, que puedes vivir sin certezas si decides hacerlo con presencia. Has mirado al abismo, y el abismo no era muerte, era espejo. Un espejo que no refleja tu rostro, sino tu posibilidad. Jean-Paul Sartre dijo que somos la suma de nuestros actos. Pero tú ahora sabes que somos también la suma de nuestras ausencias, de nuestras negaciones, de las palabras que nunca nos atrevimos a pronunciar. Hasta hoy. Este no es el final. Es apenas el momento en que el péndulo se detiene antes de cambiar. De dirección, no hay destino escrito, no hay cielo prometido. Pero hay algo más valioso, la libertad de elegir desde lo profundo. Y si has llegado hasta aquí, no es por azar. Algo dentro de ti decidió quedarse, resistir, escuchar. Esa parte que no se rinde, que aún cree, que aún ama. Esa parte está despierta ahora, como una semilla que se parte desde adentro, no por fuerza externa, sino por deseo de luz. La pregunta ya no es ¿qué tengo que hacer?, sino ¿quién estoy dispuesto a ser? Te queda una llama, una sola, pero es suficiente para incendiar toda una vida que ya no te pertenece. Llévala contigo, protégela del cinismo, de la prisa, de la desesperanza que acecha en los rincones del mundo. Porque si logras mantenerla viva, no solo te transformarás tú, también serás faro para otros. Y cuando llegue la noche más oscura, recuerda esto. No hay sombra que no tiemble ante un corazón encendido. Si algo dentro de ti se movió, si alguna verdad te rozó el alma como una brisa cálida en medio del invierno, escribe en los comentarios cómo superar los desafíos. Hazlo como quien sella un pacto. Suscríbete, comparte, permanece. No por costumbre, sino porque lo sagrado merece ser compartido. Porque a veces, una palabra dicha en el momento exacto cambia todo para siempre.